Antes de la pausa y hablando sobre pueblos originarios, le había dado la palabra a Paulina Acevedo, directora del Observatorio de Derechos Indígenas. Telecomunicaciones. Ahí está, eso es. Dale, Paulina. No, mira, la autodeterminación, que es otro problema. O sea, efectivamente tierras y territorios es un tema complejo porque se atraviesan modelos de desarrollo, economía y demás. Pero la autodeterminación también es un fantasma al que la política le tiene miedo, le tiene temor. Y es porque nuevamente no está bien planteado. O sea, nosotros vemos en el mundo países que tienen sociedades, naciones diversas. O sea, el propio Estados Unidos, por ejemplo, tiene 50 estados y nadie repara en que hay problemas, que hayan diferencias tan grandes como que existan sistemas legales diferentes, como que en un estado se conciba la pena de muerte y en otra no, en estado se conciben las uniones entre homosexuales y en otros no. O sea, de esas diversidades, de esas complejidades de composiciones nuevas de sociedad, son las que también tenemos que empezar a hablar en este país. Porque cuando hablamos de autodeterminación, que no solamente lo tienen los pueblos indígenas, todos los pueblos tenemos el derecho a determinar el sistema que queremos para nosotros, la sociedad que queremos para nosotros. Entonces, por eso también quería comentártelo, porque cuando hay un pacto, y me gusta que sea como un pacto planteado a todos, a los medios de comunicación, a la sociedad, creo que tiene que tener esos acentos también, reconocer que tenemos el derecho a autodeterminar el sistema de gobierno, el sistema de desarrollo que nos parezca el más conveniente y pertinente a nuestra cultura, y que en el caso de los pueblos indígenas está reconocido además como un derecho. Revisamos algunos correos electrónicos que nos han llegado a nuestro mail. Sonia, escribe Raúl y dice: ¿por qué un indígena que vive, tiene varias inquietudes, Raúl, ¿por qué un indígena que vive urbanizado, 2/3 de la población total en condiciones precarias, tiene que tener más derechos que un agricultor que migra a la ciudad o la familia que en su segunda o tercera generación urbanizada sigue en condiciones de pobreza? Sí. Bueno, esa es una pregunta que no solamente se la hace él, se hace a nivel de las propias poblaciones campesinas, digamos, aledañas al mundo mapuche, y que claro, son estas políticas de discriminación positiva. Entonces, obviamente que el mundo campesino o aún el mundo popular urbano se siente también segregado, excluido, ¿no es cierto?, de ciertas políticas, de ciertos beneficios que se dan, digamos, precisamente porque el Estado está operando con una discriminación positiva sobre el pueblo mapuche. Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, con Raúl, ya de que es un tema que efectivamente hay que verlo, porque entonces, claro, cuando yo sé que alguien va a decir, porque se ha dicho, bueno, pero las mujeres campesinas somos tan discriminadas y sufrimos tanto, por ejemplo, como las mujeres mapuche, y por qué ellas tienen más acceso. Entonces, ahí creo que también vuelvo a mi tema con la fineza de las políticas públicas, ¿ya? O sea, que ahí creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Carlos, dentro de las otras inquietudes que tiene Raúl, dice: si se entiende que los mapuches por condiciones históricas merecen más ayuda que el resto de la población, es un poco lo que decía Sonia también, ¿por qué los exmineros de Lota o los pescadores artesanales del norte en situación de pobreza similares no merecen un trato asistencial similar? ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado les dé un trato asistencial? A ver, yo creo que como se ha dicho en este programa, la historia tiene un peso, ¿ya? Y efectivamente existían 30 millones de hectáreas que eran habitadas por este pueblo mapuche antes que llegaran los españoles. Y yo creo que efectivamente nuestro país tiene una deuda pendiente con nuestra etnia, con nuestros pueblos de origen. Pienso que, por una parte, la Iglesia también lo ha reconocido, ya inclusive la Iglesia ha pedido perdón por la omisión que ha tenido en estos aspectos, ¿ya? Sin embargo, yo creo que nuestro país sigue siendo un país relativamente pobre, no es un país desarrollado, y que tenemos que ir atendiendo las distintas prioridades que existan. Creo que hoy día la posibilidad de conflicto social con el tema mapuche es alta, por lo tanto debiera de haber un foco de atención especial en eso. Carlina, tal vez complementar, porque efectivamente, como tú decías, hay que tener prioridades, y la propia política pública, la encuesta CACEN, ha detectado que los más pobres entre los pobres son los pueblos indígenas, 12 puntos porcentuales, incluso más bajos que las personas no indígenas. Tanto así que se han generado dos encuestas CACEN, se generó una nueva encuesta CACEN específicamente de pueblos indígenas. Sin embargo, esto no ha arrogado políticas públicas específicas hacia estos pueblos. A pesar de que hecho, este este pacto documento social tampoco ha sido consultado con los pueblos indígenas. Entonces siempre se ha generado una política Eso sí, pública que no está adecuada a lo que quieren los pueblos indígenas, y que tampoco ha sido, porque como tú dices, tiene que ser particular. Si esto, pero el desarrollo esto productivo es un ítem importante en esta nueva política indígena. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, la propia CACEN detectó que en los últimos 10 años
han migrado el 20% de los indígenas a las ciudades. Y sin embargo, los planes orígenes, que son los planes de fomento y desarrollo, están en el ámbito rural. Claro. Entonces, ¿para qué hacemos mediciones? La encuesta que hacen es la encuesta que más recursos arroga para el Estado, es la encuesta más cara de mediciones, y sin embargo no hacemos políticas públicas aplicadas a esa realidad. Hay muchas dudas sobre el funcionamiento principalmente del programa. O sea, yo Orígenes, comparto, Raúl, como él y de la dice, CONADI. hay distintas pobrezas en nuestro país, pero Claro. aquí hay una situación que no solamente no es atendida, se mide por medirla, pero la voluntad y el interés de solucionarla no hay, porque es un tema muy complicado, con muchas aristas, complejo. y que realmente hoy día está aterrorizado. Nos escribe Eugenia Calquín, que se identifica como periodista mapuche, dice: felicitaciones por el tema de hoy. Quisiera preguntarle a los panelistas lo siguiente: ¿será el bicentenario la oportunidad para reconstruirnos como sociedad, para repensar el concepto de identidad nacional, para corregir, dice ella, el modelo europeo de Estado unitario monocultural? ¿Podremos pensar algún día en un Estado que reconozca su condición plurinacional? Un saludo fraterno. Sonia, te lo dejo a ti. Bueno, yo creo que es una buena posibilidad si es que generamos más conversaciones como esta y si somos capaces de poner en el escenario público precisamente este tipo de temas. O sea, creo que en ese sentido sí el Bicentenario puede ser una oportunidad, pero por sí solo no. O sea, somos nosotros los que tenemos que generar y gestar, digamos, estas políticas de conversación, de reconocimiento, porque si no, ¿de dónde? Oye, pero yo quisiera decir algo antes que terminemos, Sí, porque no por sé, creo que supuesto. ya tenemos poco tiempo, que sí, o sea, hemos hecho todas las críticas, efectivamente aquí falta, pero yo también quisiera que seamos un poquito justos, ya pensando de que efectivamente se ha ido avanzando cada vez más ya en plantear por lo menos los Sí. temas, en generar estos pactos, etcétera, etcétera. O sea, porque de repente queda la imagen de que ¿me entiendes?, que todo falta, nada se ha hecho, y yo quiero recordar que existe una CONADI, una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Muy cuestionada siempre, muy ¿eh? cuestionada. El propio pacto lo reconoce. Estamos totalmente de acuerdo, muy cuestionada, pero lo que quiero decir, obedeció a un minuto histórico, digamos, es antecedente de la CEPI, de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, de ahí se crea la CONADI. Creo que hay que perfeccionar, pero lo que quiero decir es que no es que haya estado desatendido completamente, como si lo pensamos, digamos, las políticas hace 20 o 30 años atrás, respecto, digamos, al mundo indígena. Que nos escribe, dice: ¿piensa usted que este tipo de conducta, la conducta violenta que vemos en la televisión, que además son ampliamente difundidas por los medios, contribuyen a la buena imagen de los mapuches? Son los mapuches esencialmente belicosos, y esto también viene consultado en la encuesta del CEP que hemos aludido varias veces esta noche. Evidentemente no se identifican mayoritariamente con los hechos violentos, pero la pregunta de José es interesante porque también tiene que ver con cómo se construye la imagen desde los propios mapuches hacia afuera. Tal vez, Carolina, en eso responderlo con dos cosas. Uno, existen muy pocos estudios que miden la forma en que los medios de comunicación están dando cuenta del tema mapuche. Y dos, nuevamente el relator, porque nos vino a ver y siempre fue una mirada desde fuera. Él hizo dos llamados a los medios de comunicación. Uno, a dar una cobertura amplia y equilibrada a la situación mapuche. Y eso es reconocer que la cobertura no estaba siendo la adecuada. Nosotros hemos tenido una presentación de este conflicto que no es la real, que no es la completa, que no es la que debiéramos todos tener. Y con esa información sí podríamos tener una relación mejor con este llamado conflicto y entenderlo de mejor modo. Y respecto a la pregunta de Eugenia, que aprovecho de saludar, la gran periodista, yo creo que el Bicentenario es una instancia interpelable. Yo creo que todos nos paramos de alguna manera, o quienes estamos en una visión media confrontacional tal vez con esta visión de Bicentenario, pero creo que hay que plantearlo desde las preguntas que nos hemos dado hoy día. O sea, primero, ¿qué es lo que pasaba antes de que este Estado-Nación se conformó? O sea, volver a reflexionar qué era esto antes de estos 200 años. Y segundo, ¿qué es lo que queremos para los siguientes 100 años? O sea, ¿cuál es el Estado que queremos? Yo creo que esa es la interpelación correcta en este ámbito que debiéramos hacer este Bicentenario. De hecho, hay una campaña que nosotros desplegamos sobre derechos indígenas e interculturalidad, que así se busca en la página web, donde estamos anclados en el Bicentenario, viendo y reconociendo que los pueblos indígenas preexistían en este Estado, que los pueblos indígenas tienen derecho a su desarrollo, que tenemos muchas palabras de uso común, cancha, guagua, que pertenecen y forman parte de los idiomas indígenas. Entonces, ese reconocer, yo creo que también es reconocer el indígena que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que esa parte tampoco hemos empezado a hacerla. Y esa yo creo que es la primera, es reconocer que aquí los chilenos no salieron de la nada. O sea, nos los extrajeron en barco, digamos, y los plantaron aquí. A pesar de que un 77% de los consultados se considera Sí, solamente y al chileno, pensar que y no algunos reconocen historiadores ningún dicen origen. que los mapuches llegaron 35 años antes que los españoles Se nos al acaba el territorio. programa.
yo le quiero agradecer muchísimo a los tres, Paulina Acevedo, Sonia Montesino, Carlos Olmedo. 1.000.000 de gracias por estar acá, probablemente uno de los programas más difíciles que me ha tocado conducir por la cantidad de aristas que tiene el tema. Francamente no es fácil, les agradezco mucho la disposición. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos un blog donde se puede seguir alimentando esta discusión, www.canal13.cl/en contexto, para que hagan sus aportes. Mañana otro capítulo del programa, repetición, eso sí, del episodio de hoy y que ha ido en vivo a las 2:30 de la tarde, y a las 8 de la noche un nuevo episodio de En Contexto con Paulo Ramírez, acá en 13C. Que estén muy bien. Buenas tardes.